Que Chile entra en fase 4. ¿Qué significa esto, Libardo? Significa que hay una circulación activa del virus. Es inmediatamente la primera denominación. Y por eso el presidente, cuando dice entramos a la fase 4, lo primero que hace es asignación de recursos. Porque la primera condición que hay, tener recursos. Habla de 220.000 millones de pesos que asigna para la cobertura de esta situación. Y luego, como una segunda línea, habla de la creación de este fondo y ajusta las estrategias que tienen para precisamente, que es lo que la Organización Mundial de la Salud dice, cuando está en fase 4, tiene que garantizar el sistema de salud funcione para enfrentar la epidemia. Porque ya tienes una circulación activa del virus en el país. Sí. Ya no se trata solamente de casos circunstanciales, ya está el virus activo. En esa fase entonces el presidente va acompañado, por eso hablaba de plata, por eso hablaba de monto y por eso hablaba de decisión respecto a cómo intentar controlar esa circulación activa del virus. Y lo lleva a la siguiente dimensión. Como tengo la circulación activa de virus, lo que hago es cerrar las fronteras. Sí, las cierro mañana. El miércoles. El pasado mañana. El pasado mañana. Pero da la señal de cierre de fronteras. Entonces, una fase 4 con medidas desde el punto de vista económico, asignación de recursos y con decisiones políticas como cerrar las fronteras. O sea, estas medidas que él tomó de cerrar las fronteras, de que las fuerzas militares tomen el control de eso para que se cumpla, tiene que ver directamente con la fase 4, no son medidas independientes de. Para la fase 4, estas son las medidas que se contemplan. La mayoría de los países se saltaron las fases y dijeron localizada, ¿cierto? ¿Quién está incubando? ¿Quién está en el proceso de gestación? ¿Qué es lo que falta para llegar a eso? No hay fase 5. Esta es la máxima. Fase 5 no hay. Lo que quiere decir es que en el marco de esta presencia permanente del virus, en ese contexto es que se tienen que tomar las demás decisiones. Es en esta fase. Entonces va a pasar por el número de contagiados. ¿Cómo, general? Va a pasar entonces por el número de contagiados, porque en este minuto estamos en 155. Claro. O sea, hay una proyección del gobierno que va a decir, ya, bueno, cuando lleguemos a los 1000 recién vamos a tomar esa determinación. No, él ya la tomó. Cuando él dice, cuando entramos en la fase 4, lo que es el gobierno de Chile se compromete a garantizar el uso eficiente de recursos y garantizar que el sistema, todo el sistema estatal, va a contribuir en de qué manera enfrentamos el coronavirus. Pero eso es para la reacción. Claro. Pero ¿qué pasa con la prevención? Que es lo que se pide, que en el fondo haya restricciones de comercio, de transporte, de desplazamiento, porque resulta que teníamos 75 ayer, hoy día 155. Si miramos la curva, esto va subiendo rápidamente. O sea, mañana no nos sorprendamos si llegamos a 250, 300 personas. Y te puedo agregar algo más. Hoy día entramos en fase 4, cierre de las fronteras, pero esta mañana llegaron 2 vuelos a las 8:56 y a las 8:58 provenientes de Madrid. Madrid, España, Madrid, en donde literalmente está la escoba. Recién se canceló el vuelo de Madrid y otro que venía de Roma a las 9:20. Pero además, durante toda la madrugada de esta mañana llegaron vuelos de Los Ángeles, de Bogotá, Nueva York, Miami, Dallas, Miami. Hoy día llegó un vuelo a las 10:30 de París. Hay otro que viene de Australia, en donde ya hemos tenido casos en cuarentenas que han dado positivo en nuestro país. Entonces, ¿no será un poquito tarde? Porque hacer que todos estos vuelos que han llegado esta madrugada puedan cumplir cuarentena, cuando vimos lo que pasó con este joven de 27 años que venía de Australia, ya estamos en fase 4. O sea, ¿cuándo lo vamos a tomar realmente en serio? El presidente habló, dijo con énfasis, utilizó esa palabra para aplicar la cuarentena. Estos vuelos caen en la cuarentena. Pero por supuesto que sí. Caen en la cuarentena. Y me imagino que el Ministerio de Salud tendrá que advertirle a esos pasajeros que llegaron que pasan inmediatamente a la cuarentena. Porque el siguiente paso es decirle a los señores, ¿sabe qué? Ya no vuelen más de Madrid a Santiago. Que es una probabilidad. Claro. La que tomó Trump. Dijo, ¿sabe qué más? No más vuelos. Y parte el miércoles eso. Se cierra la frontera. Claro. Pero el miércoles. De aquí, claro, los aviones que aterrizan mañana, y los que aterrizaron hoy, y los de ayer, y los de antes de ayer, tienen que estar en cuarentena. Tienen que estar en cuarentena. Fíjense lo siguiente, porque si no están en cuarentena, estamos mal. Estamos mal desde el punto de vista de la prevención. Porque ¿quién garantiza? ¿Le tomaron la temperatura cuando bajó? Si era de 38, sí. ¿Sabe qué? Existe una sospecha, 38, 39. ¿Hicimos eso? Yo voy a decir, sí, probablemente se hizo. Sí, sí, se hace. A todas las personas. Sí, a todas las personas te toman. Yo entré ayer y te la están tomando acá. En la muñeca. Sí. En la muñeca te toman la fiebre y la anotan. Y ahí la van anotando. O sea, hay un chequeo súper
un chequeo súper exhaustivo del control para volver a Chile. Porque en la misma aplicación, para alguien que vuela de Madrid o que volara de Ámsterdam en los vuelos internacionales, o como tú bien indicas, de Los Ángeles, yo creo que el estándar es parejo. Debe ser parejo. Es cierto que está focalizado mayoritariamente en Madrid. Alguien que venga de Milán o de Roma, uno le colocaría más los acentos. Pero como el virus está regado, entonces la medición de temperatura se hace para todos los pasajeros que llegan de vuelos internacionales. Libardo, el presidente habló de multas, habló de cárcel, habló de ponerse las pilas en el control de cómo se va a lograr controlar realmente que se haga la cuarentena cuando tuvimos a una persona que llegó de Australia, que tomó un avión y se fue a un matrimonio a Villarrica con coronavirus. ¿Se puede realmente hacer eso? ¿Qué significa el cierre de fronteras? Toda la información la tiene usted aquí en La Chila a la vuelta a la pausa comercial. Ya volvemos. Y hay mucho que desmenuzar. Vamos a estar hablando del precio de las ¿Cuánto ha habido la mascarilla? Vale 600 pesos, tal como lo decía. ¿Dónde lo anoté? Acá lo anoté. Las mascarillas doble plegable, que son de mayor soporte, 20 pesos cada uno, lo compran en Avast. Y en el mercado, incluso, usted lo puede ver en Mercado Libre y en otras plataformas que las están vendiendo a 3.000 cada una. ¿Cada una? 3.000 pesos. O sea, ¿cuánto es la ganancia? 2.980 pesos. Claro. O sea, de verdad es inmoral. Después dice que las más pro, las mascarillas más potentes, la Avast la compra entre 600 y 900. Pero mire, hubo que hacer una ley, la ley Senabast, ¿sí?, para intentar normar y regular esto. ¿Qué dicen los bolivianos? ¿Sabe qué más? No, señor. O sea, por decreto presidencial toman una serie de medidas para impactar positivamente para la población. Aquí uno se pregunta es, entonces tenemos que ir a sacar un proyecto de ley para entregarle dientes, colmillos al CERNAC. Sí. Vamos a pedirle la pega al CERNAC que ahora vaya y vea farmacia por farmacia o punto de venta cómo se está. Esta palabra es especulando. Esto es especulación. Técnica es especulación. Es abuso. Y debajito, abuso. Abuso. Especulación con abuso. Entonces, no hay razón. Para una situación, esos son los primeros que se tienen que colocar. Fíjate que ayer me quedé mirando la prensa portuguesa, el impacto que tiene. Cristiano Ronaldo, un jugador profesional, ¿sabe qué hizo? ¿Qué hizo? Colocó todo su... Él tiene una capacidad de hoteles, es propietario de hoteles. ¿Ya? Sí. Todos gratis para que se conviertan en camas hospitalarias. No. Cristiano Ronaldo. Extraordinario. Entonces, ¿qué hizo el jugador? Bueno, Portugal tendrá suficiente camas turísticas, pero él se coloca, da una señal. Si los líderes tienen que dar señales, claro, sin ninguna necesidad. Claro. Nadie le pidió a Cristiano Ronaldo que hiciera eso. Traigo el ejemplo para decir cómo aquí, que tenga su valor que tenía antes de la crisis del coronavirus. Pero para pegar una exageración, cuando el ministro decía de 20 pesos a 3.000, claro, o de 600 a 3.000 y 5.000, que es lo que están costando, que no hay ¿qué raciocinio le aplicas? Nosotros tenemos un sistema que se llama libre mercado, en donde si quieren cobrar 50 lucas por mascarilla, las pueden cobrar, no es un delito. Cierto. Y no lo digo orgulloso del país en el que vivo, tristemente no es un delito. O sea, es inmoral. Es inmoral que cobren eso cuando realmente te cuesta 20 pesos. Pero el problema es que el sistema lo avala, lo permite, ¿no? No están incurriendo en un delito ni en una falta. Entonces, ¿cómo se regula eso? Eso es lo que hay que poner. De eso es lo que la gente se